La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la segunda sesión del seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial en Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto para la Facultad de Derecho y para la Cancillería que estén ustedes con nosotros en esta segunda mesa del seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas, que se ha organizado de manera conjunta precisamente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta facultad. Saludo con mucho cariño a don Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer nos dio una charla provocadora que ha despertado una gran inquietud fuera y dentro de la universidad. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a María Haas, quien también ayer sorprendió a la comunidad académica con su presentación, junto con la intervención del doctor Gerardo Gil Valdivia y de la doctora Marlet Ríos. Esta mañana vamos a dar inicio a esta mesa segunda, que tiene que ver con el tema de las implicaciones del tráfico ilícito de armas en la seguridad nacional y en la seguridad pública. Van a participar en ella mi querido amigo de muchos años, el doctor Javier Oliva Posada, quien es experto en seguridad nacional, es maestro de nuestra facultad hermana de Ciencias Políticas y Sociales. También estará don Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Estará también Marco Castillo de Global Exchange, Edgar Guerrero Centeno, director general de Análisis Nacional del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía General de la República, a quien le damos también la bienvenida, y don David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El señor canciller debe estar ya en Nueva York, pero estoy seguro que estará muy interesado de lo que habrá de surgir en estas charlas, en estas exposiciones, en esta segunda mesa de este seminario. Y sin más, le quiero dar el uso del micrófono a María Haas para que sea tan amable con la maestría con que ayer nos expuso su tema, hoy ser la conductora de esta interesante mesa. Muchas gracias. María, por favor. Doctor, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Bienvenidos todos al seminario Litigio Estratégico versus Productores y Distribuidores de Armas. Contamos con la presencia del doctor Javier Oliva Posada, la doctora María Leoba Castañeda, el doctor David Pérez Esparza, el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, el doctor Edgar Guerrero y el doctor Marco Castillo, que han sido presentados por el doctor Raúl Contreras Bustamante. La dinámica del día de este seminario es de 7 minutos cada ponente y al término de las presentaciones una ronda de conclusiones de 2 minutos. Va a haber 2 bloques de ponentes, de presentaciones de ponentes. El primero le corresponde en orden de presentación al doctor Javier Oliva, después la doctora María Leoba y posteriormente el doctor David Pérez Esparza. Continuaremos con el segundo bloque, el doctor Gerardo Rodríguez, el doctor Edgar Guerrero y el doctor Marco Castillo. Sin más preámbulo, voy a presentar la semblanza del doctor Javier Oliva Posada. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor invitado de London School of Economics. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, articulista de la revista semanal Vértigo,
articulista del periódico Sol de México y conferenciante del Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante, doctor Javier Oliva. Gracias, María. Voy a poner para no presionarte, yo voy a poner aquel cronómetro para ajustarme a los tiempos. Bueno, déjenme pasar primero a la parte de los agradecimientos por la invitación, desde luego a mi amigo el doctor Raúl Contreras Bustamante, con el que tengo una amistad personal fuera del ámbito académico de muchos años. Me da mucho gusto saludarte, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Desde luego, también a mi amigo el doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cota, y a mis compañeros de mesa, la exdirectora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda, y a David Pérez Esparza, que lo digo con toda precisión, uno de los pocos especialistas en el tema de tráfico de armas a nivel internacional. David, me da mucho gusto saludarte. Y desde luego agradecerle a María de Haas, también con quien tengo una ya larga amistad personal y académica, el que me haya invitado. Saludar a Gerardo Rodríguez, que con frecuencia nos encontramos en los eventos, simplemente uno ayer por la tarde, y a todos los integrantes que han participado en la organización de este muy importante evento. Voy a aprovechar los minutos que tengo para hacer algunos señalamientos de carácter analítico. Como ustedes escucharon, no soy abogado, pero esto no obsta para que pueda emitir algunas reflexiones en torno a la temática de este muy importante seminario. Si el tráfico de armas afecta a la seguridad pública y a la seguridad nacional, lo que está en medio es la seguridad interior. Es decir, de acuerdo al bien que tutela la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, es muy importante precisar qué le corresponde a cada uno de estos ámbitos de lo que yo denomino las dimensiones de la seguridad. Porque la afectación, la seguridad interior, quiero recordarles, colegas, el público que nos sigue a través del YouTube y de Facebook, quiero recordarles que en las dos leyes orgánicas, tanto del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana, como en la ley orgánica, incluso la que acaba de reformarse y fue aprobada ya para efectos que debe aparecer ya en el Diario Oficial de la Federación, que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 9 de este mes, en donde se le atribuyen y se le asignan nuevas responsabilidades a la Armada de México. Pero lo que quiero subrayar es que en ambos casos, en el artículo número 1 de cada una de las leyes orgánicas, su responsabilidad es tutelar la seguridad interior. Entonces, me parece que en el proceso concatenado del impacto que tiene el tráfico de armas hacia nuestro país, en donde de cada 10 armas que se incautan en escenas donde hubo algún delito, entiéndase de alto impacto, 8 corresponden a armas que fueron vendidas en armerías en los estados fronterizos de nuestro país. Y por el otro lado, el tema de la seguridad interior nos remite, por un lado, a la estabilidad política, a las estructuras de gobierno, a la aplicación de la ley y sobre todo a la normalidad de los sistemas productivos y sociales que estemos hablando. Desde mi punto de vista, en estos términos, y desde luego puede resultar polémico, aún no llegamos al punto crítico en donde la actividad delictiva ponga en riesgo la seguridad nacional. Lamentablemente, en algunas partes de la República, por el armamento que tienen a disposición, sí han logrado poner en predicamento y bajo presión la seguridad interior. De ahí que se haga necesario desde hace más de 3 décadas la implicación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública. Por el otro lado, me quiero referir, y estaba escuchando, por eso no participé, estaba escuchando y aprendiendo de lo que ustedes estaban comentando, colegas, lo digo en el sentido universitario, sobre el impacto y la consecuencia, y ese es el motivo de este encuentro, la presentación de esta demanda de las autoridades mexicanas, que es desde luego un evento histórico. Sin embargo, me parece que hace falta un argumento que propongo a ustedes, un argumento
un señalamiento, porque hay que ser muy respetuosos de lo que son las leyes y en este caso la Constitución de los Estados Unidos, pero quizá valdría la pena recordar que este control de armas, ojalá y se dé, también ayuda a los Estados Unidos. Recordemos que ellos han clasificado ya al terrorismo doméstico supremacista como un problema auténtico de seguridad interior y no se ha mencionado. Por lo menos con datos del Departamento de Justicia, a la semana hay por lo menos 2 masacres. Ellos le llaman masacres cuando además del perpetrador hay más de 2 muertos. Entonces no hay semana que cierre los Estados Unidos en alguna parte de su país con 2 masacres. Entonces, esta propuesta que está haciendo el gobierno mexicano también podría ser utilizada por las alas progresistas del Partido Demócrata y no pocos representantes del Partido Republicano, para tratar en ese sentido de también llevarle paz al pueblo estadounidense. Y sobre todo en un ambiente de radicalismo supremacista auspiciado por la toma del Capitolio. Todos recordaremos esas escenas dramáticas, ¿no? Por lo que se conocen los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, el 9 de enero pasado. Entonces, en donde se exhibieron armas de alto calibre, como vimos, lamentablemente hubo muertos, incluyendo policías que resguardaban la seguridad de las instalaciones. Entonces, yo resumiría mi breve participación, no sin antes agradecer la oportunidad de la invitación de la Facultad de Derecho y que a través de María Hatz, ya sonó el timbre, ya voy a terminar, me queda un minuto. Quisiera resumirlo en 2 aspectos. El primero, que también nos planteemos la afectación a la seguridad interior a través de la disposición ilegal del mercado de armas en nuestro país, procedente de los estados principalmente, y por el otro también el argumento que puede utilizarse en distintos ámbitos, empezando por el académico, en donde también esta medida podría ayudar a las autoridades locales estadounidenses para poder contener al menos o controlar o evitar en lo posible las masacres semanales que se cometen en ese país. Estas son mis conclusiones. Muchísimas gracias por su atención, su tiempo y nuevamente por la invitación. Gracias, María. Gracias a usted, doctor Javier Oliva Posada. Resalta en su ponencia y la mención de las dimensiones de seguridad y cómo es que el tráfico de armas repercute en la seguridad interior y la gran necesidad de que las Fuerzas Armadas estén atendiendo este nivel de la seguridad para la aplicación de la ley y del Estado de Derecho. Agradecemos mucho su presentación. Posteriormente, habríamos de darle la palabra a la doctora María Leoba Castañeda. La doctora María Leoba Castañeda es licenciada en Derecho con grado de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como catedrática de tiempo completo nivel 6 en la Facultad de Derecho y su división de estudios de posgrado. Estudió un posgrado en responsabilidad civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cursó la maestría en instituciones y procedimientos electorales y perteneció al servicio civil de carrera del IFE, hoy INE, por 13 años. Fue directora de la Facultad de Derecho de la UNAM durante el periodo 2012-2016, primera mujer con este carácter en 459 años de historia. Realizó una estancia sabática en la Universidad de Bolonia, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, pertenece a la Legión de Honor Mexicana y al Instituto Mexicano de Cultura. Ha sido evaluadora de CONACYT para los posgrados de calidad, autora y coautora de 9 libros, autora de artículos en prestigiadas revistas en diversas partes del mundo, catedrática en instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Doctora María Leoba, bienvenida a este seminario y muchas gracias por su participación. Tiene usted la palabra. Gracias, muy amable maestra de Haas. Señor director, es para mí un gran honor que me hayan permitido hacer uso de la palabra, sobre todo después de haber escuchado el día de ayer importantísimas comentarios sobre un litigio estratégico que verdaderamente es algo histórico, es algo que puede en el ámbito del derecho interno, lo que es nuestra seguridad interior, darnos muchísimas pautas y que nos puede sobre todo también
coadyuvar a nivel global, porque es un problema. La delincuencia organizada está cooptando incluso a las autoridades. Y en ocasiones la violencia legítima del Estado o la fuerza legítima del Estado se ve rebasada porque resulta que estos cuerpos delincuenciales, esta delincuencia organizada tiene armamento superior. En ocasiones, obviamente, ese armamento lo han adquirido de manera ilícita y ahí viene una primera cuestión. Yo creo que deberíamos, doctor Celorio, empezar a pensar. Yo le felicito por su participación de ayer, igual que a la maestra Marlene, a la maestra de Haas. Todos estuvieron muy brillantes, aprendimos muchísimo. Yo no soy experta en litigio estratégico y tampoco en materia internacional, pero me encanta el derecho civil y yo quisiera que pensáramos en, desde ahora, cómo nos van a querer revertir el asunto. La delincuencia organizada es un problema global. Y si es global, las decisiones, las resoluciones, no podemos ya vivir en la inseguridad interior, pero tampoco el problema de lo que internacionalmente nos llega a nuestro país. Y pongo el ejemplo. Lo primero que nos van a decir, pues ustedes no cuidan la frontera, porque si de cada ilícito encontramos que las armas entraron por una aduana mexicana, donde tenemos una frontera que compartimos de 3,100 y tantos kilómetros con nuestro vecino del norte, pues van a decir, ustedes no cuidan la frontera. Estamos en una cuarta transformación donde hablamos de que no debe haber ni cualquier tipo de componenda. Pues ahí efectivamente hay componendas, pero además hay revendedores de esas armas. Entonces creo que atacar el origen es una cuestión creativa, inteligente, virtuosa, muy valiosa, porque estamos atacando al que crea el arma. ¿Qué nos va a decir el que hace el arma? Pues yo estoy regular de acuerdo a lo que me permiten mi legislación interna. Yo estoy actuando correctamente. ¿En dónde está lo negativo? Y ahí podemos encontrar un área de oportunidad muy valiosa. Yo creo que no nada más son cuestiones de que nos alientan o nos motivan de manera, pues, digamos, yo creo que no hay una motivación tan simple, sino que hay un dolo en el momento en que ellos le ponen una cacha valiosísima con, como les gusta a los de la delincuencia organizada, pues una cacha muy bonita, con X piel, con determinado nombre, con una leyenda. Esa es una actitud que yo la califico como dolosa. Ese es dolo. Y si hay dolo, por supuesto que hay una responsabilidad. Pero creo que debemos comenzar a ver desde ahora, y me uno o me propongo o me ofrezco con mucho cariño, y además mi gran amigo, el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán y el maestro Muñoz de Cote, que están organizando, y nuestro director, que seguramente va a armar grupos, y el derecho internacional siempre presente con la doctora Marlene. Creo que podríamos hacer grupos de trabajo para pensar en algo de dónde están los precedentes en relación a lo que sería el riesgo creado. ¿Qué es el riesgo creado? Que la empresa armadora, todavía no publicitando lo que vende, está generando un mecanismo peligroso. Eso está perfectamente regulado en el derecho civil. En materia o en el estado de Massachusetts, si sabemos que allá se basan en el precedente, creo que hay que buscar precedentes que sean interesantes de cómo, de qué manera, sin tener que probar que se actuó ilícitamente,
operaría la responsabilidad objetiva derivada del riesgo creado. Crearon un riesgo, así como tenemos la Convención de París en relación a desechos nucleares, pues aquí también hay que buscar elementos que nos permitan ir a la defensa. ¿Cómo vamos a contraatacar una vez que ellos nos ataquen? Porque ahorita están sintiendo, aquí viene la demanda de un litigio que llaman estratégico, es muy interesante, pero pues se van a reír de nosotros de que, qué barbaridad. Claro, fíjense que aquí empieza la cuestión de litigio estratégico en el momento en que nosotros sabemos, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Oliva, pues estamos realmente en un grave problema de carácter internacional, mundial, que a todos nos atañe, a todos nos afecta. Entonces creo que buscar por el lado de la responsabilidad objetiva es muy importante porque, claro, vamos a tener elementos para comprobar que hay dolo en el momento en que publicitan de qué manera se venden las armas. Pero además hay otro elemento, ingrediente, que si me da permiso nuestra coordinadora, aunque me tome un minuto más, las tecnologías de la comunicación y la información totalmente manejadas con una actitud negativa, con un ánimo doloso. Se ofrecen granadas, armas de alto nivel, de alto calibre o como que son privativas para las Fuerzas Armadas y se venden como si fueran chocolates. Pero también se ofertan mediante los medios de comunicación tecnológica y ahí hay delitos que perseguir. No me quiero enredar en que nos metamos en delitos, mejor vámonos a nuestro litigio estratégico, pero sería muy importante que nos diéramos cuenta de cuáles son los precedentes, de dónde podríamos tener material para poder, con los propios argumentos en Estados Unidos, en el distrito judicial donde estamos litigando, saber en dónde se encuentran esos precedentes. Eso lo puede ordenar el doctor Celorio con muchísima facilidad y creo que haríamos un grupo de trabajo para poder ver, así como ya dijeron mis compañeros que son brillantísimos de comercio exterior, nuestra directora del Seminario de Derecho Internacional, pues empezar a ver cómo vamos a contraatacar. Porque luego va a venir otra cuestión muy interesante. Hay revendedores mexicanos que arguyen que perdieron el arma y la vuelven a vender. Y entonces aquellos que están construyendo o creando y además nos están maquinando, nos están ofertando vía electrónica o vía presencial por qué debemos comprar el arma, no están viendo el daño y perjuicio que se está causando con esos hechos ilícitos que ellos han generado. El riesgo creado creo que es muy importante y vale la pena irnos por esa cuestión si nuestro gran secretario de Relaciones Exteriores está de acuerdo en que la facultad coadyuve. Creo que aquí todos estamos siempre en la posibilidad de hacer lo mejor por México. Y como decía Poncho por la mañana, bueno, el maestro Muñoz de Cote, que yo le digo con cariño Poncho, pues él decía en la mañana el caso Avena, todo el mundo decía, no va a proceder. Nos va a costar, pero esperemos que se logre. Me siento muy, muy honrada. Gracias por haberme permitido hacer uso de la palabra. Y hay muchos pequeños detalles que deberíamos estar en conjunto analizando y para eso creo que nuestro director ya expresó, la Facultad de Derecho está muy dispuesta. Gracias y perdón, maestra de Haas, si me excedí un poco en el uso de la palabra. Para nada, doctora, muchas gracias por su brillante participación. Resalta sus brillantes observaciones sobre cómo la delincuencia organizada está afectando a la fuerza legítima del Estado y con su conocimiento, su vasto conocimiento jurídico, usted reconoce que sí hay dolo y por lo tanto responsabilidad de las empresas que el gobierno de México está demandando.
a partir de los mecanismos de publicidad dolosa que genera. Resalta también su invitación a hacer un grupo de trabajo para conformar una respuesta por parte del Gobierno de México, y queda eso entonces en manos del abogado Alejandro Celorio para su interés. Muchas gracias, doctora, por exponernos sus conocimientos. Ahora vamos a pasar al doctor David Pérez Esparza. El doctor David Pérez es internacionalista, egresado del Tecnológico de Monterrey. Además es maestro en Ciencias de la Seguridad por the University College of London, maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, maestro en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. También es doctor en Ciencias de la Seguridad por la Facultad de Ingeniería de University College London en Inglaterra. Profesionalmente, David ha colaborado para distintas universidades y agencias de seguridad en los Estados Unidos, México, Reino Unido, así como en diversos países de África y América Latina. También ha publicado varios libros y contribuciones académicas sobre el tráfico de armas y otros aspectos de la seguridad. En enero del 2019, el doctor David Pérez Esparza fue designado por el presidente de la República como titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un honor contar con la presencia del doctor David Pérez Esparza y quedamos atentos a sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, colegas. Me da muchísimo gusto saludar a varios amigos aquí presentes, doctor Oliva, doctor Raúl, maestra María, doctora. Me da mucho gusto saludarles y agradecerles, por supuesto, la invitación a la Cancillería y a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Derecho sobre este muy importante tema. Hay que recordar que la presencia de armas ilegales en el país es probablemente la mayor amenaza a la seguridad pública y a la seguridad nacional en México. Para ello he preparado una muy breve presentación que, si me permiten, quisiéramos compartir, que va a abordar en términos muy generales sobre algunas de los contextos importantes y algunas de las implicaciones que tiene la violencia vinculada a las armas de fuego. En términos generales, platicaremos sobre algunos de los datos que tenemos para poner en contexto esta reflexión. Me parece que en principio vale mucho la pena destacar que la presencia de armas ilegales se puede medir de distintos ámbitos, se puede medir a través de disparos, lo que se resuelve de las encuestas de victimización, de percepción, pero también de la presencia de armas de fuego en algunos de los delitos más importantes. En esta lámina lo que les estoy presentando es la atestiguación justamente de disparos frecuentes de una encuesta que me parece muy relevante, que nos comienza ya a dar un panorama sobre cómo está la violencia armada. Ya lo platicaba ahorita la doctora, tenemos que tener argumentos sobre cómo se encuentra este problema a nivel nacional. El mapa que ustedes tienen enfrente podrán distinguir algunos de los municipios, de las ciudades donde hay mayor atestiguamiento, digamos, de disparos frecuentes. Sobresale, por ejemplo, según la ENSU, 3 municipios importantes, donde el 76%, por ejemplo, de la población en Fresnillo dice que ser testigo de disparos frecuentes. En el caso de Tijuana, también un número muy elevado, el 75%, y en el caso de Nuevo Laredo, 74% de la población. Este problema, sin embargo, ya pareciera ser recurrente en múltiples ciudades. Según otra encuesta, de hecho la ENVIPE, que fue publicada recientemente, hace apenas unas horas, el día de ayer, por el INEGI, pues ya sabemos que los disparos se posicionan como la 5ª conducta delictiva o antisocial más frecuente del país. Eso ya habla naturalmente de un problema, como decíamos al principio, de una amenaza importante para la seguridad pública del país. Alrededor de 3 de cada 10 mexicanos informan ser testigos de disparos frecuentes en el país. Adelante, por favor. En esta gráfica, lo que quisiéramos nosotros aquí platicar y poner sobre la mesa es justamente el comportamiento del homicidio a lo largo del tiempo. Lo que ustedes alcanzan a ver es cómo se ha, digamos, transformado el homicidio del 97 hasta lo que llevamos de 2021. Vale la pena destacar sobre todo la barra de abajo, que es la barra café, que es el porcentaje de homicidios que se cometen con armas de fuego. Como es evidente, ha venido creciendo de manera súbita, de manera notoria a través de los años. En el 97, para ponerlo como referencia, solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con arma de fuego,
¿Qué quiere decir esto? Que los que cometían un homicidio utilizaban otro elemento, una arma blanca, algún bat, alguna botella, pero realmente el tipo de violencia era muy distinta. Hoy en 2021 vemos que alrededor del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Lo que es evidente es ese crecimiento en estos últimos años. Adelante, por favor. En este mapa lo que presentamos es también un panorama sobre cómo se encuentra el país en términos de víctimas de homicidio por entidad federativa y sobre todo, no en términos generales nada más los homicidios dolosos, sino la proporción de los homicidios que se cometen con armas de fuego. Ahí vemos que en las zonas más oscuras, por ejemplo el caso de Guanajuato, en el centro del país, pues una parte importante de los 2.383 homicidios que se han cometido de enero a agosto de 2021, vemos que casi 2.000 se han cometido con armas de fuego. Vemos que sobresale el caso de Michoacán, el caso del Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco, donde se concentra, digamos, de manera evidente la violencia homicida y sobre todo la violencia homicida que se comete con armas de fuego. Adelante, por favor. Sin embargo, desafortunadamente, y eso también es muy importante, yo creo que para el caso de esta importante estrategia, importante litigio estratégico que está llevando la Cancillería, es que no solo se trata de un problema de homicidio doloso, sino que este problema es multidimensional. En este mapa lo que les presentamos justamente es la cantidad de víctimas de distintos delitos donde hubo una participación evidente de armas de fuego. En delitos, por ejemplo, como ya decíamos, homicidio doloso, pero hay otros que también son muy relevantes, homicidio culposo, lesiones y feminicidio. En este caso en particular sobresale sobre todo el hotspot que se encuentra en el centro del país, centro occidente, que viene de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, donde, digamos, se concentra de manera mucho más importante las víctimas que tienen alguna relación con el uso de armas ilegales en este caso. Adelante, por favor. Finalmente quisiéramos cerrar con esta gráfica que me parece que es muy relevante porque deja en claro la importancia que ha tenido esas armas que obviamente son objeto de este litigio estratégico que han ingresado al país. En esta gráfica vemos cómo se mantenía la proporción, la esperanza de vida en el país. Ustedes pueden ver en la gráfica que se parte en dos en términos generales, unos puntos a la izquierda y unos puntos a la derecha. Los puntos azules revelan el crecimiento, digamos, el cambio que se tenía en la esperanza de vida en años, y podemos ver que 2000 a 2005, como viene ocurriendo desde la revolución, la esperanza de vida en el país se venía incrementando de manera notoria en todas las entidades. Esto es muy claro en los puntos azules, donde vemos, por ejemplo, el caso de Guerrero, que tuvo un incremento importante de casi 1.5 años como cambio de esperanza de vida. Esto, a final de cuentas, demuestra que es un problema que tiene una perspectiva epidemiológica y de salud pública. A la izquierda, en los triangulitos, vemos cómo después de 2005, justamente cuando comienzan algunas de las regulaciones en Estados Unidos, como la Assault Weapon, por ejemplo, cuando expiró en 2004, entre otras, como la placa, la famosa placa, que es otra iniciativa relevante que hay que considerar en el litigio estratégico, vemos cómo el efecto evidente en la esperanza de vida se ha reducido y vemos cómo en todas las entidades federativas ha habido una reducción sustancial de la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que también estamos frente a un problema de seguridad pública que ha tocado no solo la victimización, la presencia de armas en distintos delitos, sino que inclusive tiene un impacto importante en la salud y en la esperanza de vida. Con esto terminaría mi primera aportación y por supuesto muy agradecido por sus comentarios posteriores. Doctor David Pérez Esparza, muchas gracias por su brillante participación, su exposición. Usted como científico social ha expuesto de una forma muy atinada cómo es que las armas son la mayor amenaza a la seguridad en el país. Expuso datos de la ENSU y la ENVIPE y ha podido analizar que el fenómeno de tráfico de armas ha generado un problema de tipo multidimensional en el país, dentro del cual la disminución de la esperanza de vida en muchos estados de la República es el fenómeno más preocupante y que también ya tiene un impacto en la salud pública. Muchas gracias, doctor David Pérez. Terminamos este primer bloque de participación para ingresar al segundo bloque. Para eso voy a leer la semblanza del doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
El doctor Gerardo Rodríguez actualmente es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. Desde 2018 es integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es maestro en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo, México. Cuenta con estudios de posgrado en Francia, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en los Estados Unidos, en la Universidad de la Defensa Nacional y en Alemania en la Fundación Konrad Adenauer. Es internacionalista y diplomado en Seguridad Nacional por el ITAM. Profesor de Seguridad Nacional, Inteligencia, Terrorismo y Geopolítica en Instituciones Civiles y Militares de México y fue coordinador del Atlas de Seguridad y Defensa de México 2021. Su último libro se titula Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales, publicado en 2017. Muchas gracias, doctor maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, y le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero agradecer la atenta invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Raúl Contreras. Un fuerte abrazo desde la Universidad de las Américas Puebla, en Cholula. Agradecer también al ministro Alejandro Celorio la invitación de la Cancillería. Felicidades por este litigio estratégico. Saludo también a mi colega del ITAM, Diego Flores, también en Cancillería, por trabajo coordinado con la Oficina de Cancillería. Y por supuesto, Alfonso, Javier, muchos saludos también David Pérez Esparza. Y gracias a María de Haas por la coordinación de este importante panel. Hoy me voy a permitir hablar de la perspectiva de la información que tenemos del tráfico de armas entre México y Estados Unidos, con información oficial, que a todo esto, además de la información que ya nos brindó el doctor David Pérez Esparza, Estados Unidos es el principal proveedor también de información para México, para este litigio estratégico. Déjenme darles un panorama de cómo está la numeralia de armas en Estados Unidos y en México. Se calcula que los estadounidenses poseen el 40% de las armas de propiedad civil en todo el mundo, según el Small Arms Survey, que se produce en el 2018. Se estima que los civiles estadounidenses poseen 393 millones de armas, lo que los ubica en el medallero de oro en armas de fuego per cápita. Se calcula que hay cerca de 22,000 armerías en los Estados Unidos, en los estados del sur nada más, frontera con México. Se calcula que hay 10,000 en Texas, 8,000 en California, 3,000 en Arizona y en Nuevo México 1,000. ¿Cuántas armas hay en México y de dónde provienen? Con datos también cruzados, ¿no? Porque no hay cifras exactas, ¿no? El INEGI no nos puede proveer la información exacta de cuántas armas hay en México, es un mercado ilegal. Pero según algunos censos de armas y con encuestas proxy, cerca de 17 millones de armas en circulación en México, ¿no? El 70% de estas armas, al menos, ¿no? El 70% al menos, según los datos de E-Trace de la ATF de Estados Unidos, se calculan que vienen de nuestro vecino del norte. El resto de las armas provienen de Centroamérica y provienen ya también de otras partes del mundo, de Sudamérica, y hay armas que se han registrado que han estado en conflictos internacionales. El gobierno de México entra en conflicto con el gobierno de Estados Unidos por este litigio estratégico. No, y eso hay que decirlo contundentemente. El gobierno de México informó, yo tengo fuentes tanto en la Embajada de Estados Unidos como en Cancillería que me reportan esto. Hubo diálogo, hubo entendimiento, hubo un aviso, no les cayó por sorpresa ni a Washington, ni al Departamento de Estado, ni a la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? ¿Por qué?
En este punto hay coincidencia entre las dos administraciones, del presidente Biden y del presidente López Obrador. El litigio es contra las empresas y es importante señalarlo en esta manera. Algunos datos que provee también la ATF de manera pública en sus reportes anuales. Les comentaba, aproximadamente el 70% de las armas provienen de Estados Unidos y de Centroamérica se tienen identificadas armas que estuvieron en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Un porcentaje menor emana de armas robadas a las autoridades o vendidas en el mercado negro en México. Principalmente, y esto lo ha identificado también las autoridades mexicanas en coordinación con la ATF y las fiscalías estatales, se forman grupos de venta de WhatsApp de intercambio también de armas, ¿no? ¿Cómo están? ¿De cuántas armas estamos hablando según los registros del propio gobierno de Estados Unidos? En 2018, 16,000. En 2019 se hicieron 20,700 rastreos utilizando el sistema eTrace de la ATF. Este sistema de eTrace lo tienen la Fiscalía General de la República y la tienen también fiscalías estatales con las que tiene coordinación y colaboración la Embajada de Estados Unidos a través de la ATF. Y en 2020 aproximadamente unas 20,200, ¿no? Los usuarios son los peritos en balística de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿en dónde hay más armas? Bueno, pues en las fiscalías de los estados. Aquí también es muy importante la coordinación con las autoridades estatales. Por favor, María, avísame cuando me quede un minuto, por favor. Ya que a lo largo de los procesos jurídicos, muchas armas quedan en resguardo de los jueces en tanto termina el proceso legal. Las armas que son entregadas a través del programa de SEDENA, es importante decirlo, el de canje de armas, no son ingresadas al sistema eTrace, ¿no? Yo creo que hay un área de oportunidad de coordinación con el ejército mexicano. ¿Por qué es importante? Yo creo que este es un tema estratégico también para el gobierno mexicano. Si el gobierno del presidente Joe Biden quisiera verdaderamente comprometerse con el tema de armas, pues que le meta más dinero al ATF en Estados Unidos y que amplíe, por ejemplo, el número de funcionarios que tiene en México para el apoyo a fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Son muy pocos los agentes que tiene aquí y peritos especializados mexicanos, ¿no? ¿En dónde se da el mayor número de intercambio de armas y de venta de armas? Lo dijo muy bien ayer Alejandro Celorio. En las ferias. En las ferias. ¿Y hay quiénes son los responsables? ¿Quiénes patrocinan las ferias? Las empresas. Son las que... Yo conté nada más para el mes que está en curso en octubre. Había más de 100 ferias en Estados Unidos programadas a lo largo de su territorio, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas van a tener que seguir siendo discutidos entre los dos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos. Y yo tampoco soy abogado, mis comentarios son políticos y de política exterior. Lo que menos nos conviene es que este tema sea utilizado de manera negativa por los republicanos contra el gobierno del presidente Joe Biden. México ahí tiene que ser muy cuidadoso en mandar mensajes concretos, porque los principales financiadores de las campañas de los senadores y representantes republicanos son las armerías. Entonces, México, el gobierno de Joe Biden está atrapado también ahora con el tema migratorio, ¿no? Entonces, son dos temas de presión del gobierno mexicano. Qué bueno que el gobierno de México está poniendo este tema sobre la mesa en el grupo de alto nivel sobre seguridad México-Estados Unidos, porque Estados Unidos nos presiona mucho con el tema de la migración, el narcotráfico, el tráfico de personas, ¿no?
Entonces, muchas felicidades a la Cancillería mexicana por este litigio estratégico, y como bien dijo el doctor Tirso Muñoz de Cot, México ya le ha ganado a Estados Unidos en foros internacionales, en disputas internacionales, como en la Corte Internacional de Justicia con el caso Avena. Así es que mucho éxito al gobierno mexicano. Muchas gracias, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Agradecemos su brillante exposición sobre la explicación de la complejidad del fenómeno del tráfico de armas, donde se incluyen no solo usuarios iniciales, usuarios finales, sino también plataformas de intercambio de armas como son las ferias o gun shows, patrocinadas por las empresas demandadas, dentro de las cuales podemos identificar el origen del daño que se ha hecho al gobierno de México. Resaltó también la importancia del diálogo bilateral en el manejo de este tema, y le agradecemos mucho su exposición. Pasaríamos ahora a la exposición del maestro Edgar Guerrero Centeno. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y con estancia de estudios profesionales en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin, y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Actualmente cursa la carrera de Derecho también en la UNAM. Dentro de la Administración Pública Federal, se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública en la Secretaría de la Función Pública, así como los cargos de Director de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control. También fue subdirector de Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control. Formó parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se desempeñó como Director General Adjunto de Políticas de Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno. En el ámbito académico forma parte de la plantilla docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfocado al diseño de políticas públicas con el uso de información estadística en la carrera de Administración Pública. También se ha desempeñado como consultor en proyectos de investigación relacionados con el diseño de perfiles de gestión estratégica y operativa de organismos e instituciones públicas, así como de alineación estratégica de procesos, normas y estructuras. Actualmente se desempeña como Director General de Análisis Nacional en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI. Maestro Edgar Guerrero, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias, María, por la presentación. Buen día a todos, colegas. El agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Derecho. Doctor Contreras, muchas gracias por la invitación a este foro. Además, pues en casa, ¿no? Nos sentimos, aunque sea virtualmente. Muchas gracias. A la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, también por habernos considerado en estas mesas de discusión sobre un tema que es realmente importante. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, Diego, ¿no? Y a todo el equipo de la Secretaría. Pues miren, la ventaja de que ya hayan pasado algunos ponentes y además colegas y amigos con los que hemos compartido mesas en este tema que es muy relevante es que algunos puntos ya podría no tocarlos con cierta profundidad y sí aprovechar otros. Igual preparé una presentación, no sé, María, si sea posible proyectarla desde mi máquina para poder justamente compartir pantalla. Voy a justamente... Vamos a pedirle a Lorena que nos pueda facilitar el acceso para el maestro Edgar Guerrero. Muchas gracias, María. Bueno, en lo que habilitan la pantalla para poder compartirles, referirles que el tema en la Fiscalía es un tema de alta prioridad. Ya está listo, el maestro puede compartir pantalla. Perfecto. Adelante, maestro. Muchas gracias, Lorena. Debería de estarse proyectando, nada más si me confirman. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, les decía que el tema en la Fiscalía es un tema de alta relevancia, forma parte de los temas prioritarios dentro de la agenda del fiscal general desde el inicio de su gestión en 2019. Fue una de las asignaciones que se nos encargó en términos
de poder dar trazabilidad a las armas que se están asegurando en el país, justo por el conocimiento que se tenía en aquel entonces del impacto que esto está ocasionando, no solamente para el delito en sí mismo del tráfico de armas y la posesión ilícita de armas, sino el impacto que este tiene en otros delitos, normalmente del fuero común, pero también del fuero federal. Hicimos un trabajo fuerte de recopilación y armonización de información, y ello nos ha permitido entender el fenómeno desde un enfoque integral, al grado incluso que en la cooperación que tenemos con los Estados Unidos, mucha de la información, como ya mencionaban algunos de los que me antecedieron, incluso nos la solicitan a nosotros. Y esto por la fragmentación que llega a haber entre la propia autoridad norteamericana que está involucrada en el fenómeno, tanto la autoridad de aduanas como la misma autoridad responsable del tema del control de armas en Estados Unidos y otras más, de tal manera que nos ha permitido tener un enfoque más integral, decía yo, pero también una claridad del fenómeno. Esto, obviamente, es mucha información lo que podríamos presentar, y en atención al tiempo de la agenda, seleccionamos 3 grandes puntos. Y es, primero, platicar con ustedes y con todo el foro qué estamos viendo desde la Fiscalía en términos de aseguramiento. O sea, cómo vemos el fenómeno en términos ya de ocurrencia en los estados, en la misma federación, dentro del país. ¿Qué vemos dentro de los flujos para entender de dónde viene? Porque no solamente es el momento en el que nosotros interactuamos ya una vez que se hace el aseguramiento, sino en el momento del origen del arma, para entender también cómo poder controlar esto y el impacto que tiene, que algunos de estos elementos ya, como decía, se han referido en las presentaciones anteriores. Tomamos un periodo de 2 años, básicamente, es decir, 2019 al 2021, bueno, desde diciembre del 2018 hasta este mes del 2021. Estamos viendo de las armas que aseguramos y que tiene conocimiento la Fiscalía General de la República, poco más de 52,000 armas. Ustedes pueden ver ahí dónde se concentran a nivel municipal los principales aseguramientos. Algunos de ellos incluso coinciden con las referencias que hacía David en los datos que nos presentaba del ENVIP y de la ENSU. Vemos a Tijuana, Juárez y algunos municipios que ya no son fronterizos, como el caso de León y Guadalajara, y luego algunos otros, ¿no? Donde estamos identificando una gran cantidad de aseguramiento de armas. Siguen predominando las armas cortas, pero esta tendencia ha cambiado en el tiempo, eso es importante decirlo. En este periodo que seleccionamos, ustedes pueden ver ahí, casi una tercera parte son armas largas, pero esta tendencia ha venido a la alza, lo cual evidentemente nos preocupa. Si hacemos ya el análisis en lo particular, aquí ustedes podrán ver las armas cortas que se aseguran en el país. Se mantienen 2 municipios, pues digamos, fronterizos de lo que yo mostraba en la lámina anterior, que es Tijuana y Juárez, como los principales. Tan solo en estos 2 estamos asegurando un 10% del total de armas cortas de las que tiene conocimiento la Fiscalía General. Hay otros, obviamente, en la parte central del país, en la parte del Bajío, pero esto porque el fenómeno de armas cortas, claramente nosotros lo estamos viendo como un microtráfico que se identifica en la parte del noroeste del país, no así con armas largas que ahorita veremos. Y tan solo en estos 2 municipios, que son 2 puntos de ingreso, donde hay puntos fronterizos de conexión con puertos de entrada con Estados Unidos, pues hay un gran flujo de armas cortas, y obviamente los métodos de ocultamiento y la forma de tráfico varía en relación al de armas largas. ¿Qué predominan dentro de estas armas que estamos asegurando? Lo ven ustedes ahí en la otra gráfica, que es la de PAI. Principalmente las 9 milímetros y las calibre 22 son las que prácticamente ocupan más de la mitad de las armas que estamos asegurando. Esto nos permite pues también ya ir dando mayor precisión al tipo de arma que podría estar circulando en el país, como ya lo mencionaba Gerardo en las cifras que mencionaba del Small Arms Survey. ¿Qué pasa con armas largas aseguradas? Vean cómo cambia mucho el patrón. Este se nos va al noreste totalmente. Se nos va, y principalmente a los municipios de Tamaulipas que colindan con Texas, y obviamente en todos estos prácticamente hay un punto de entrada hacia los Estados Unidos. Esto cambia ya entonces la dinámica. Se mantiene en Juárez y Tijuana, como lo pueden ver ustedes en el mapa, pero tan solo en los municipios que corresponden al estado de Tamaulipas, estamos identificando el 13% de las armas largas que aseguramos en el país, al menos en este periodo que hacía referencia yo al inicio. Esto cambia totalmente el modus operandi, no es lo mismo que las armas cortas. Esto implica que el tráfico de estas armas requiera de transportes más amplios,
de modos de ocultamiento más sofisticados, e incluso abre la hipótesis también ya de la cuestión organizada en términos del delito de tráfico, ¿no? Tanto organizada de las pues, organizaciones delictivas, como también de mexicanas, como también de la parte norteamericana en términos de cómo están los compradores en Estados Unidos adquiriendo este tipo de armas, como se mencionaba desde el día de ayer, con qué controles, por qué no armas que son claramente de uso militar están teniendo algún monitoreo y seguimiento más específico y por qué están ingresando al país. Y esto, bueno, pues ya nos da un panorama un tanto distinto de las armas cortas a las armas largas. Esto en general en cuanto al aseguramiento, es decir, ese es el momento en el que tenemos conocimiento en la Fiscalía. Como ya lo mencionaba Gerardo, hay todo un trabajo pericial para poder identificar el origen del arma y también poder encuadrar el hecho por el cual estamos asegurando en algún delito de los que están contenidos en la ley de armas. Pero en términos generales, una vez que el perito hace esta identificación, hacemos el rastreo efectivamente. Hacemos el rastreo para ver el origen del arma, que es en lo que me voy a enfocar ahora y solo menciono de manera puntual. También hacemos todo el ejercicio de huella balística para poder identificar si esa arma ha sido utilizada en otros eventos delictivos y poder vincular a esa persona por la que se detuvo, si es que hubo detenido, con algunos otros delitos que pudieran haber sido cometidos con esa misma arma. Pero me voy a enfocar en el origen, que es justamente parte del tema que convoca a este seminario. Como ya bien lo decían las cifras, Gerardo, efectivamente nosotros a partir del rastreo o de la trazabilidad que hacemos del arma, lo que identificamos es que entre un 70-80%, y lo manejamos en estos rangos porque hay muchas armas obviamente que están ahí afuera, por decirlo de alguna manera, y que obviamente no han sido aseguradas, pero nos permitiría tener estas estimaciones. Entre un 70-80% son armas que provienen de Estados Unidos y el resto provienen de cualquier otra parte del país, principalmente de Europa, diría yo, pero bueno, sí hay algunos otros países en frecuencias mucho menores, incluso el mismo México produce armas, pero en una proporción muy baja, de tal manera que prácticamente así podríamos poner el mapa de los flujos de las armas que ingresan al país. Ahora, de este 70-80% que ingresa a los de los Estados Unidos a México, es importante decirlo, no todo se produce en Estados Unidos. Son armas que se pueden haber producido en otro país distinto, y aquí estoy poniendo justamente la proporción de esas armas, que ingresan legalmente a Estados Unidos, se comercializan legalmente en Estados Unidos, pero en algún momento se desvían y llegan a México. Esto es importante ponerlo en la mesa porque también nos permite abrir agenda ya con otros países en términos de qué controles se van a establecer en las armas que pudieran estar siendo vendidas a los Estados Unidos, pero llegan a ser aseguradas en algún evento delictivo en México. De ese 70-80% de armas que identificamos el flujo que proviene de Estados Unidos, entre un 70-75% proviene de algún país europeo y el resto proviene de algún otro país distinto al continente europeo. Ahora bien, con este panorama de los flujos, y para ir cerrando, justamente retomo algunos de los temas que ya platicaba principalmente David en sus láminas, y es el impacto que esto tiene, porque no solamente es la investigación del delito propiamente en el ámbito del fuero federal, sino es el impacto que esto tiene, dado que este se utiliza como un objeto, una herramienta para la comisión de otros delitos. Y él refería ya algunas cifras del ENVIPE, aquí solamente retomamos justamente delitos que de acuerdo con la ENVIPE, la víctima que estuvo presente en el delito identificó que había un arma. Ahí estamos ubicando alrededor de 18 millones de delitos que ocurren al año, en donde el 42, casi 43% la víctima identificó que había un arma. Y cuando identificó que había un arma, en un 71% de esos casos era un arma de fuego. Y eso nos lleva a estimar alrededor de unos 5.4 millones de eventos delictivos al año donde hay presencia de armas. Puede haber repetición del arma, es decir, el arma se puede presentar en más de un evento, pero hay alrededor de 5.4 millones de eventos donde está habiendo presencia de arma en la comisión del mismo. Tomamos datos también de homicidio, este es un dato muy relevante, ya lo explicaba también David en sus láminas. Aquí lo que hicimos nosotros fue tomar los datos de las defunciones que publica el INEGI para poner en contexto justamente. En el país ocurren alrededor de 800,000 defunciones al año. Obviamente el año pasado fue un año atípico por la pandemia del COVID, pero alrededor de 800,000 defunciones al año, de las cuales en el 5% de ellas, y esto lo dicen las autoridades de salud, no las autoridades de investigación criminal, perdón, el 5% ocurren por lo que ellos determinan causas externas.
y esto significa que algo le ocasionó la muerte a la persona que no era por una cuestión natural o de salud. Esas causas externas pueden estar divididas en dos. Aquí yo me enfoco en ese 71% que ustedes ven en la gráfica más pequeña. El 71%, la causa externa fue arma de fuego. Esto coincide con las cifras de las fiscalías. Ya tenemos la cifra precisamente de las fiscalías donde dice que alrededor del 70% de homicidios ocurren con arma de fuego. Pues esta cifra también viene a corroborar el dato. En un 71%, de acuerdo con las autoridades de salud, las muertes se ocasionan por arma de fuego cuando es una causa externa. Y esas mismas cifras las ponemos en esta gráfica. La línea que ven en color azul son las defunciones en general en el país por grupo de edad. Entonces, como ustedes pueden ver, sí tenemos ahí digamos, el día 1 de nacido hasta los 5 años, hay una cantidad ahí de infantes que fallecen, seguramente por cuestiones ahí de salud o falta de atención adecuada en el nacimiento, pero tenemos que esta gráfica se mantiene muy estable o baja hasta los alrededor de 50 años más o menos y empieza a crecer y empiezan a ocurrir defunciones por causas naturales normalmente. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una segmentación solamente de las defunciones que fueron ocasionadas por arma de fuego? Y es la línea que ustedes ven en color café o marrón, dependiendo cómo se aprecia ahí en sus pantallas. Pero esto se nos carga, como ustedes ven, a un grupo etario que es, déjenmelo poner en términos llanos, son los jóvenes. Y esto tiene que ver totalmente con lo que mencionaba David hace un momento en el tema de salud. Ya no solamente un tema de seguridad, ya está pegando en la expectativa de vida. Y la expectativa de vida en los jóvenes que mueren por armas de fuego en algunos estados es preocupante. Él ya mencionaba algunas cifras. Guanajuato, Jalisco, Colima, Ciudad de México. Hay estados donde la expectativa de vida en los jóvenes entre los 20 y 25 años se reduce dramáticamente porque la probabilidad de que fallezcan por la causa de un arma de fuego es altísima. Y con esto cerraría yo justamente mi presentación, solamente para enfatizar el dato. Justo entre los grupos de 16 a 50 años tenemos un 86% de defunciones por arma de fuego cuando hacemos la segmentación por esa causa. Y bueno, obviamente en las causas naturales o alguna otra causa distinta a causas externas, se carga hacia los grupos que van desde los 70 a 80 años, ¿no? Que es una situación, digamos, normal, pero lo que quiero resaltar es el impacto de las armas de fuego. Ya no solamente es un tema de seguridad, como lo hemos estado enfatizando en estas mesas, sino también ya empieza a traslaparse con un tema de salud pública. Entonces, con esto cierro yo la presentación. Hay mucha más información en atención al tiempo. Quisimos focalizarnos en estos puntos y agradezco mucho el espacio. María, muchas gracias y quedo atento a sus comentarios. Maestro Edgar Guerrero, le agradecemos mucho haya aportado en este seminario un análisis integral del fenómeno del trasiego de armas con datos de huella balística, del flujo de armas por el ingreso en la frontera norte, la trazabilidad y las defunciones del INEGI, donde usted expuso muy interesantes descubrimientos, dentro de los cuales el porcentaje de armas que provienen de Estados Unidos es incluso mayor al que teníamos pensado, ya está entre 70 y 80%. Demostró que hay una tendencia a la alza en la obtención de armas cortas en el país a través de este trasiego ilícito. El estudio del patrón de armas también observó usted que cambia el modus operandi en el impacto de los delitos. Y alarmante la observación que hace usted en las defunciones por causas externas que involucran el uso de armas de fuego en el país y que ha impactado en la esperanza de vida del sector etario de los jóvenes. Usted hace bien la observación de que el tráfico de armas ya es un problema de salud pública, no solo un fenómeno multidimensional de la seguridad. Agradecemos mucho su ponencia, maestro. Y por último vamos a darle la palabra al maestro Marco Castillo, antropólogo social mexicano. Trabaja actualmente como codirector de Global Exchange, desde donde coordina los esfuerzos de la organización en materia de migración, armas, democracia y derechos humanos en México, Centroamérica y Colombia. Además de ello, Marcos Castillo es presidente de la Junta Directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, con sede en la ciudad de Nueva York, de la Junta Directiva del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural,
con sede en la Ciudad de México, además de ser el fundador del Festival New York Clan, el programa de Ciudades Hermanas Tlaxcala, Connecticut, y la Asamblea Popular de Familias Migrantes de México. Marco ha sido consultor internacional en varias fundaciones, articulista en varios medios, director de la Oficina de la Representación del Gobierno de Puebla en Nueva Jersey y asesor de la Oficina de Derechos Humanos de Nueva York sobre asuntos de migración indígena. Damos la bienvenida al maestro Marco Castillo. Adelante, por favor, maestro. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todos los organizadores de este importantísimo evento y gracias a los panelistas que me antecedieron con tan importantes presentaciones. Estamos muy contentos de participar y haber sido invitados a este foro. Como ya lo dijo el maestro Edgar que me antecedió, pues mucho de lo que nosotros tenemos pensado ya está dicho. Tal vez mi presentación podría tender a repetir, por eso me voy a enfocar en algunos de los puntos que creo que podrían contribuir a esta discusión. Global Exchange es una organización internacional que tiene un poquito más de una década revisando recibos de compra, haciendo solicitudes de transparencia sobre el tema de flujo de armas desde los Estados Unidos y en México. Estamos abordando el problema de la exportación de armas de Estados Unidos a México desde una perspectiva binacional. Estamos abordando el problema desde hace, repito, poco más de una década, desde mirar a los dos países en su comportamiento de ida y vuelta. Y desde ahí es a donde me gustaría aportar algunos cuantos puntos a la discusión. No voy a permitir compartir una presentación, aunque voy a omitir varias de las plantillas por lo que ya se dijo. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve, adelante. Perfecto. Bien, pues obviamente para empezar por el final, queremos concluir que tenemos un problema grave frente a nosotros en la región México-Estados Unidos. Esto ya se ha dicho y no se puede repetir suficiente. Y habrá que seguirlo haciendo hasta que nos quede claro a todos que la presencia de armas en la región se ha convertido en los principales problemas. Como ya lo mencionaron antes mis colegas, pues obviamente desde la perspectiva de Estados Unidos también tiene un problema grave de armas. En los últimos años la violencia de Estados Unidos ha crecido, la violencia en materia de armas ha crecido a niveles sin precedentes, particularmente previo a la pandemia se aumentaron aproximadamente 40% la compra de armas en los Estados Unidos. La administración del presidente Biden recibió a este país con un país con niveles nunca antes visto de armas y de violencia armada. Y en el caso de la exportación sucede lo mismo. Las exportaciones de armas han crecido desde los Estados Unidos alrededor del mundo. Simplemente por dar un dato, las armas semiautomáticas prácticamente se duplicaron en su venta en el periodo 2019 a 2020. En este sentido, de acuerdo con, en el caso de México, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, en México la Sedena reconoce 3 millones de armas que ha vendido a particulares o que existen en manos de particulares, pero otras instancias como la propia campaña Brady en los Estados Unidos, una organización de observación de armas, calcula que en México pudieran haber hasta 13 millones de armas producto del tráfico ilícito o ilegal, lo cual podríamos estar hablando de 19.9 armas por cada 100 habitantes en México. Esto ya mis colegas anteriores han dicho suficientemente que el crecimiento de la presencia de armas en México es muchísimo. Estados Unidos, su principal exportador de armas es México, o sea, el principal cliente de Estados Unidos es México. En la gráfica que tienen a la izquierda pueden ver cómo la cantidad de armas de fuego y explosivos que México compra e importa de Estados Unidos es el más alto en relación a otros países. Y también, si comparamos a México con otros países con leyes restrictivas similares a las de México, podemos ver cómo Londres, en este caso, perdón, el Reino Unido, pues tiene un control mucho mayor de flujo ilegal, mientras en México, si la teoría de los 13 millones es acertada, pues entonces tenemos un flujo súper alto
de armas ilegales. Existen varios números y especulaciones. El doctor David Pérez Pasa ha hecho mucho trabajo al respecto de la cantidad de armas ilícitas. Creo que en general hay un acuerdo de la presencia aproximadamente anual de 250,000 armas transportadas a México, lo cual nos daría un número de más de 600 por día. Y como ya lo mencionó antes el maestro Edgar, entre el 70 y 80% de las armas provienen de los Estados Unidos y, de acuerdo con varios datos, muchas de las armas recuperadas por el crimen provienen de los Estados Unidos. En este sentido, la mayoría de las armas de parte de Estados Unidos son vendidas o provienen o son rastreadas a estados del sur de los Estados Unidos, a cualquiera de estas, y entran por puntos fronterizos como los ya mencionados anteriormente por el maestro Edgar. La consecuencia de todo este crecimiento desmedido de armas compradas y de comercio ilegal y tráfico entre Estados Unidos y México es obviamente un crecimiento de la violencia armada en nuestro país y también el crecimiento de homicidios con uso de armas y una reducción de la capacidad de recuperar armas del propio Estado mexicano. Con esto lo que quiero decir y a donde sí me quiero concentrar es, para abordar el problema binacional de las armas entre México y Estados Unidos es necesario, número uno, mirar a detalle los datos duros, como algunos de mis colegas ya lo han hecho, presentándolos. Número dos, hacer caso a la narrativa pública, es decir, en la opinión pública existe un sentimiento y un interés por limitar a las armas y abordarlas como un problema de salud pública compartido. Y finalmente, mirar a los mercados, mirar quién está ganando, quién está detrás de estos impulsos y cómo el mercado está siendo regulado o no por los estados. Por eso, en este sentido, frente a la pregunta de quién es responsable de este tráfico desmedido y quién es responsable de la cantidad de armas, pues este es un problema de múltiples responsabilidades en donde tenemos que mirar a la empresa productora. El litigio estratégico que está impulsando el gobierno de México es súper acertado, es muy acertado en atacar la responsabilidad de las empresas productoras. También hay que mirar a las instituciones como el gobierno de Estados Unidos y su proceso de certificación de exportaciones, que ha mostrado tener varias omisiones en donde existen contradicciones en el proceso de licitación y de otorgamiento de licencias, valga la redundancia, para la exportación de armas. También mirar el proceso de importación en México y la redistribución que existe dentro del México una vez que el gobierno compra armas y la redistribuye a corporaciones estatales sin notificar al vendedor sobre el destino final y el usuario final de la venta de armas. Y finalmente, por supuesto, atacar al usuario final. Finalmente ya me acerco a dos plantillas finales. El tipo de armamento. Mirar el tipo de armamento es muy importante. México no reconoce estar en estado de guerra. México no ha tenido un abordaje del conflicto armado en este sentido y por eso parece para muchos de la sociedad civil y muchos centros de análisis pareciera una contradicción porque el número de armas que se están comprando cada vez son más armas de asalto, armas de corte militar. En este sentido, es profundamente preocupante que este sea el tipo de armas que esté creciendo y prevaleciendo, porque no solamente hablamos de una región cada vez más armada, sino también hablamos de una región cada vez más armada militarmente, lo cual es muy preocupante. Por eso las recomendaciones que nosotros hacemos, y con esto cierro, es número uno, mirar este problema como una responsabilidad compartida de productores, de mercados, de sociedad y de gobierno. Obviamente, atender las causas estructurales de la violencia en ambos países, sea la pobreza, desigualdad, el acceso a derechos, el acceso a la justicia, la propia salud mental y atacar la cultura de las armas. Pero también atender a los marcos normativos que hasta ahora han sido permisivos, que tienen fuertes vacíos, que permiten que se exporten, que se vendan y se trafiquen armas que terminan en manos de grupos criminales que terminan cometiendo, ya sea por parte del Estado, graves violaciones a derechos humanos o crímenes, en el caso del crimen organizado. Es necesario también avanzar en la transparencia. Las contradicciones entre los datos que tenemos de armas vendidas por el Departamento de Comercio y los datos de la ATF son contradictorios. Los datos que ofrece la Sedena en materia de cuántas armas compra y los datos que tiene el propio SENAPI o los datos que Relaciones Exteriores entregan a la ATT, a la Asociación Mundial de Tráfico de Armas, son datos contradictorios. Necesitamos avanzar
en la congruencia, la comunicación y coordinación en el flujo de datos para conocer con mayor precisión quién vende, quién compra, cuánto compra, dónde terminan, quién es el usuario final y tener un pleno control microscópico de esto, porque quien gana es el crimen en estos grupos. Reducir el número de armas en general debe ser una misión principal, pero particularmente reducir el armamento militar, tanto en los procesos de compra-venta de gobierno como también de distribución al público. Es de esta manera que este problema solo va a ser resuelto con la cooperación de múltiples instancias, de múltiples actores, y eso solamente va a suceder si miramos a este como un problema prioritario en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Castillo, de Global Exchange. Usted remarcó cómo la presencia de las armas ha afectado no solo a México, sino a las condiciones de seguridad en la región. Expuso cómo aumentó la exportación de armas a México en los últimos años y cómo se ha duplicado las ventas de armas. Asimismo, expuso cómo el crecimiento del fenómeno de compra de armas genera como consecuencia el aumento de homicidios en nuestro país y aportó datos duros para mirar el comportamiento de los mercados e invitó a hacer una coordinación para la atención del fenómeno y a atender también los vacíos en marcos normativos. Agradecemos mucho su ponencia, maestro. Al término de estos dos bloques de ponencias, vamos a pasar a una ronda de conclusiones y al final tenemos preguntas del público que nos está viendo en estos momentos por Facebook Live de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual estarían dirigidas a tres de nuestros ponentes. Empezamos primero con las 2 minutos de conclusión. Le damos la palabra en estos momentos al doctor Javier Oliva Posada. Adelante, doctor. Muchas gracias, colegas. Gracias, María. De verdad que muy interesantes las exposiciones, muy bien documentadas. Yo la reflexión crítica que quisiera compartir con ustedes es cómo esos datos estadísticos, cómo esos argumentos los convertimos en parte vertebral del litigio estratégico. También me quedo con la pregunta, después de tan nutridas, he aprendido mucho en estos minutos, ¿cómo convertimos los argumentos que hemos intercambiado en esta muy importante segunda parte del foro? ¿Cómo los convertimos en argumentos para buscar aliados dentro de los Estados Unidos? Porque también en Estados Unidos hay organizaciones civiles, asociaciones de ciudadanos que están apuntando más o menos, ¿no? Unos más de cerca, otros no tanto, en que podrían ser un fuerte respaldo político, diplomático para la causa de nuestro país. Me parece que la conclusión más evidente que obvia, porque luego a veces lo que es obvio se olvida porque no se dice, es que evidentemente los mexicanos y las mexicanas nos estamos matando con armas procedentes de Estados Unidos, cualquiera que sea su manufactura. Entonces, lo que para mí es una conclusión dramática, ¿no? Porque que baja la expectativa de vida de los jóvenes, en donde como lo señalaba David Pérez Esparza en su intervención, en donde se dan los principales escenarios de este tipo de violencia. ¿Cómo los traducimos en argumentos? ¿No? Me parece que ese es, bueno, yo me lo planteo como un reto para mí, no de ninguna manera lo planteo de manera colectiva, pero sí me quedé con la idea de cómo le doy vueltas para que en mis siguientes participaciones en otros foros de este nivel, desde luego, pueda yo modestamente aportar estos argumentos. Como les decía, yo no he escuchado, ya voy, me puse el cronómetro también. ¿Cómo podemos utilizar el tema del terrorismo doméstico supremacista como una parte de sabemos que no nos vamos a meter con la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, pero sin duda alguna ahí contamos con una buena base argumentativa y de respaldo que puede ayudarnos en este litigio estratégico. Gracias, María. Gracias a usted, doctor Javier Oliva Posada. Le damos ahora la palabra a la doctora María Leuva Castañeda. Gracias, maestra, muy gentil. Bueno, realmente yo también estoy impactada porque los números
y las cifras duras, los datos duros nos dejan verdaderamente con una sensación de que hay también responsabilidad del gobierno mexicano. Nosotros en nuestro derecho interno tenemos un control en la ley de armas de fuego por parte de la Secretaría de la Sedena, de la Defensa Nacional. Tenemos un control de quienes pueden portar y quienes pueden tener como dentro de su domicilio un arma, pero pareciera que eso es un juego de niños frente a un comercio o el mercado negro que puede subir en un 400% el número de armas que están circulando en nuestro país. Entonces, a la hora de, señor ministro Celorio, a la hora de impactar responsabilidades, pues México va a tener que manejar muy buenos argumentos, y coincido con el doctor que me antecedió en el uso de la palabra. ¿Cómo vamos estos datos? No los vamos a poder ocultar, por supuesto, pero ¿cómo hacerlos o cómo llevarlos para que sean argumentos sólidos, no tanto en el ámbito de la seguridad nacional de México, sino de la cuestión de cómo repartir ahí las responsabilidades? Porque realmente pareciera que todos los esfuerzos que hemos hecho han sido en vano en nuestra relación bilateral para contrarrestar o controlar este problema tan grave que, bueno, ahora ya en la actualidad encontramos que hay niños, hay jóvenes que están manejando, igual que en Estados Unidos, armas de fuego, y pues se les hace muy fácil matar a un profesor o a una profesora. Entonces, esto realmente, ¿cómo lo vamos a meter? ¿De qué manera, señor ministro? Ahí tiene usted una labor muy, muy delicada, ministro Celorio, de cómo impactar esto para que no sea algo en perjuicio de México. No sé si me dé a entender, porque me voy al lado de las responsabilidades, van a ser absolutamente compartidas. Aquí se me desconectó una camarita, perdón. Van a ser absolutamente compartidas y tendremos pues ahí que asumir algunas consecuencias, ¿no? ¿Cómo trasladar esto a los hechos que nos lleven a argumentar que las compañías que están fabricando y que distribuyen las armas tengan la mayor responsabilidad? Que no va a ser un resarcimiento económico, me queda clarísimo, pero se tienen que implementar otro tipo de medidas para combatir este flagelo tan grave. Muchísimas gracias y perdón por mi cámara. Muchas gracias, doctora María Leoba Castañeda, por su conclusión. Le daríamos la palabra en estos momentos al doctor David Pérez Esparza. Adelante, por favor, doctor. Solo para concluir, me parece que el litigio estratégico es una oportunidad histórica fundamental para poner en el centro del debate público nacional e internacional, pues como decíamos al principio, quizá la amenaza más importante a la seguridad pública en México. Hoy se publican los datos de homicidio doloso en Estados Unidos, también se presenta un incremento importante, que de hecho es contrario a lo que ha venido ocurriendo en el caso de México, pero que nos orilla a considerar otros factores, como ya platicaban algunos de nuestros colegas panelistas. Creo que es una oportunidad importante de también encontrar socios estratégicos en Estados Unidos. Lo relevante de Estados Unidos también es que la regulación, aunque tiene un carácter federal, también hay un componente local, digamos, heterogéneo. No todas las entidades tienen las mismas regulaciones. Creo que es un laboratorio importante que hay que estar analizando. Y también es una oportunidad, hay que reconocerlo, para arreglar la casa en México, ¿no? Para poner en orden algunos de los temas que comentaban algunos de los panelistas. En general es una excelente oportunidad, es una excelente agenda de política exterior, pero también es una agenda importante de política interior, es una gran oportunidad. Yo quiero felicitar de nuevo a la Cancillería, a la Jefatura de Oficina, por supuesto a la Consejería Jurídica encabezada por el maestro Celorio y por todos los colegas de la Cancillería que han entrado y que han puesto esta discusión al centro del debate. Es una gran oportunidad y bueno, me da muchísimo gusto haber participado el día de hoy, porque creo que la conclusión más importante es que el tema está sobre la mesa, hay que plantear rutas, hay que plantear aliados y por supuesto trabajar en este que me parece es un tema prioritario. Si México no logra mejorar la relación que tiene con las armas, no será capaz de construir la paz. Creo que haber llegado a este tema, a esta discusión, pues nos pone en otro nivel de debate, cosa que celebramos
de sobremanera. Muchísimas gracias, y muy agradecido de haber participado en esta discusión el día de hoy. Muchas gracias, doctor David Pérez Esparza, por su participación, su conclusión. Sigue el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Adelante, por favor. Maestro. Muchas gracias, maestra de Haas. Yo me quedaré con una reflexión de la importancia de este foro primero. Yo creo que esto habla muy bien de la gobernanza público-académica para explicar un tema que es sumamente complejo, que es el tema del tráfico de armas. Hay muy pocos especialistas académicos que tocamos en nuestras investigaciones el tema de tráfico de armas. Yo no soy un experto tampoco en tráfico de armas, pero nos tenemos que meter en estos asuntos porque el tráfico de armas, y espero que mi amigo Javier Oliva no vaya a decirles a nuestros amigos del CISEN, pero está en la Agenda Nacional de Riesgos. No les puedo decir en qué lugar está, porque ahí sí me meto en problemas. Pero el tema del tráfico de armas está en la Agenda Nacional de Riesgos y está entre los primeros 5. Entonces, es una prioridad para el Estado mexicano. Y la Ley de Seguridad Nacional y las instituciones de seguridad nacional como el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, el CENAPI, la Cancillería Mexicana, tenemos que abrir más foros de este tipo para explicarle a la población en general, a los académicos, a los estudiantes, a los universitarios, la importancia de este trasiego ilegal de armas a Estados Unidos y otras partes del mundo en nuestro país. Entonces, yo me quedaría en serio con esa reflexión. Creo que todos mis colegas académicos y nuestros compañeros en el gobierno federal han hecho una magnífica disertación sobre el problema del tráfico de armas. Muchas gracias, María. Maestro, gracias a usted. Muchas gracias por resaltar la importancia de continuar con el estudio de este fenómeno. Le damos la palabra al maestro Edgar Guerrero. Adelante, por favor, maestro, con su conclusión. Gracias, María. Pues miren, yo concluiría en 3 grandes líneas a partir de lo escuchado el día de ayer y el día de hoy. La primera, no abundaré porque se ha mencionado ya quienes me antecedieron, pero es el reto al que se enfrentará este juicio estratégico en términos de los hallazgos e indicios que han salido en todas estas ponencias, más lo que ellos han ido recolectando, el equipo de Alejandro, en llevarlo como una prueba sólida, un argumento sólido precisamente ese juicio. Con independencia de lo que ya nos platicaba ayer que implica el juicio estratégico. Pero ese será un reto y yo aquí, pues tal cual dejo a los expertos, ¿no? Y me consta que son expertos y conocedores del tema, tanto el equipo de Alejandro como todos los que forman parte de la Facultad de Derecho, el doctor director de la facultad ahora, pero bueno, varios de ellos incluso fueron profesores míos, el doctor Contreras, la doctora Castañeda, la doctora Ríos Nava, en fin, el doctor Muñoz Cote. O sea, ustedes sabrán cómo asesorar ahí al equipo de Alejandro, que además es un equipo muy profesional. Pero los otros 2 puntos que a mí me gustaría resaltar, y lo mencionaba ayer Alejandro en su ponencia, es pensando en los argumentos, y no porque lo pensemos en los argumentos que vaya a poner la contraparte, ¿no? Pero normalmente siempre nos van a decir, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? ¿Y tú por qué no contienes? ¿Y tú por qué no investigas? ¿Y tú no? Y es válido, y yo lo pongo desde el planteamiento de la Fiscalía General. Es un fenómeno que estamos atacando. Está en el número 1, le diría yo a Gerardo. Digo, tenemos varios números 1, ojo, o sea, eso es importante referirlo en la agenda de la Fiscalía, pero este es un número 1. Así nos lo expresó el fiscal desde que tomó posesión. Y nos dimos a la tarea de recopilar información para entender el fenómeno, no como se venía entendiendo antes, entenderlo en su real dimensión, como un fenómeno integral y con el impacto que está teniendo, sin detenernos por los fueros, porque detenernos en el fuero federal hubiera sido muy sencillo. El impacto que está teniendo mayor está en el fuero común. Entonces también entender esa parte. Y en función a ello nos encontramos con lo que quiero poner como una segunda conclusión, algo que creo que no se estaba visualizando y es fundamental, y al menos nosotros ahora en la Fiscalía lo estamos atacando, las capacidades institucionales. Cuando volteamos a ver, y mencionaban precisamente algunas de las cifras quienes me antecedieron en la exposición, cuando volteamos a ver las capacidades de nuestros áreas especialistas en materia balística,
pues ¿cómo queremos investigar delitos relacionados con armas si no tenemos los suficientes microscopios para ver huella balística, si no tenemos los suficientes tubos de recuperación de disparos, si no tenemos los suficientes insumos para hacer la prueba de disparo, si no podemos hacer la trazabilidad porque la información está desconectada, etcétera? No vamos a poder atacar el fenómeno. En consecuencia, va a seguir habiendo impunidad en muchos de estos delitos. Entonces, ese es un tema que no se había visto. Y ahora, bueno, en la Fiscalía, al menos, y lo estamos buscando hacer con las entidades federativas, las fiscalías estatales, fortalecer las capacidades en este fenómeno que tiene muchas implicaciones. Para nosotros es de los que nos implica abrir la mayor cantidad de carpetas de investigación. Los relacionados a armas de fuego. Y en los estados, los delitos que están relacionados con armas de fuego, homicidios, robos, etcétera, en la mayoría hay involucrado un arma de fuego. Entonces, necesariamente tenemos que fortalecer esas capacidades institucionales. Y el tercer punto en el que concluiría es justamente el de la información. La información está dispersa, eso lo vimos cuando tratamos de integrar y entender el fenómeno. Tenemos que integrar la información, si no, no vamos a poder ni dar insumos para juicios como este, para casos de investigación, para política criminal, para estrategias efectivas en materia de control de tráfico de armas. No podríamos. Entonces, el tema de información es otro de los elementos que yo rescataría como conclusión. Dicho sea de paso, también parte uno de los elementos que estamos trabajando actualmente desde la Fiscalía en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ya hay un sistema, una plataforma que nos implica compartir información y coordinados con INEGI estamos trabajando en toda la metodología para el tratamiento de los datos en una plataforma que se llama Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia. Estamos entrándole, el tema está en la agenda y creo que estamos dando los pasos y los dejaría yo ahí como conclusión y compartirlos con el grupo. Muchas gracias. Maestro Edgar Guerrero, gracias por su aporte y su conclusión. Pasaremos al maestro Marco Castillo de Global Exchange. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Muy brevemente, sin duda alguna, una de las grandes cosas buenas que este litigio estratégico trae para la relación México-Estados Unidos y en general trae para nuestra región es que nos está poniendo la mesa para tener estas discusiones que no estábamos teniendo, que son tan importantes y tan urgentes. Eso en sí ya es una primera victoria. Por eso es muy importante reconocer que este esfuerzo de litigio estratégico va más allá de lo legal y realmente está poniendo el dedo en la llaga en una discusión que la sociedad binacional quería tener, pero no sabía cómo. En el caso de Estados Unidos, esta denuncia obviamente pone el desafío. La sociedad estadounidense tiene mucho que explorar y luchar para romper y terminar. Hablo como estadounidense, como México estadounidense. Estados Unidos tiene que hacer mucho para romper las barreras normativas que impiden este tipo de litigios. El PLACA, la otra provisión de la ley que se llama el TIR, que impide que haya transparencia de datos profunda. Aquí tenemos una larga lucha que dar para avanzar en el control de armas. Pero en el caso de México, que es para lo que nos concentramos el día de hoy, pues la demanda también sirve para arrojar luz sobre los pendientes que tiene en nuestro propio país en esta materia. Y lo quiero decir con todas sus letras. El uso ilegítimo e ilegal de armas compradas por parte de funcionarios del Estado, por parte de las fuerzas policiales, hace mucho más complejo el problema de las armas y de la violencia armada en México. Al mismo tiempo que se atacan a las armadoras y que se tiene que terminar con la delincuencia organizada, con las armas ilegales en México, también tenemos que asegurarnos de que las armas compradas legalmente haya claridad en los usuarios finales, haya claridad en la manera de su uso. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Maestro Castillo, muchas gracias por su conclusión. Ya vamos terminando este seminario. Vamos a pasar a invitar al maestro Alejandro Ayala, director general del Instituto Matías Romero, presente en este seminario, y posteriormente unas palabras de conclusión por parte del maestro Alejandro Celorio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, maestro Alday, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio para proporcionar algunas reflexiones. Creo que tanto la sesión de ayer como la de hoy han sido altamente enriquecedoras sobre el tema de fondo, que es el tráfico ilícito
de armas a México y cómo se está atendiendo por las distintas agencias del Estado y la acción internacional de México. Para nosotros eso es lo más importante desde la Cancillería, el resaltar para el público y para los estudiantes de la Facultad de Derecho que a través del derecho internacional México lleva adelante parte de su política exterior. Nosotros somos un país que impulsamos permanentemente el derecho internacional en el ámbito global, porque estamos convencidos que es una vía adecuada, civilizada para solucionar cualquier diferencia. Tanto los conflictos entre estados como, en este caso, pues un tema de la magnitud del que estamos hablando en esta demanda presentada en Massachusetts. Entonces, de ahí que la política exterior de México tenga tan arraigada la promoción del derecho internacional, porque para nosotros es el medio que garantiza cierta estabilidad en el sistema, el derecho internacional y su cumplimiento. Entonces, en esa medida, celebro nuevamente el paso que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me parece muy apropiado y realmente es enriquecedor escuchar todas estas opiniones y ángulos que se sugieren también para que durante el proceso del juicio, en la parte, pues en las distintas partes que irá siguiendo, pues pudiera también considerarlas el área competente que es la consultoría jurídica. Agradezco nuevamente la invitación, saludo a todos los compañeros que han estado esta mañana y desde luego al director de la Facultad de Derecho, y estamos a sus órdenes también para seguir colaborando en este tipo de esfuerzos. Muy buen día. Muchas gracias, maestro Alday. Damos la palabra por último al maestro Alejandro Celorio Alcántara, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar los comentarios finales de este seminario. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, doctora. Reitero el agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda hemos identificado muchos elementos a los que le daremos seguimiento para robustecer nuestros argumentos, tanto en la discusión del mérito de nuestra demanda como en estos primeros incidentales respecto a legitimación procesal, inmunidades y demás. También creo que ya identificamos algunos peritos y peritas expertas para nuestro juicio. En particular, ya veo este grupo de trabajo sobre responsabilidad objetiva, algunos aspectos sobre cómo funciona y cómo se entiende la responsabilidad objetiva y el riesgo creado en México y en materia quizás de derecho comparado. Por ahí recurriremos a un escrito de amigo de la Corte, y si viene de la Facultad de Derecho y de otras facultades, tendría muy buena recepción en la Corte en Massachusetts. Lo que más recojo y celebro de este seminario es que evidencia que si bien esta demanda la presentó el gobierno de México en representación de los Estados Unidos mexicanos, es una demanda de todas y de todos los mexicanos. Es de nosotros. Y como tal, me emociona ver que nuestro país se volca por una de las mejores causas, que es la seguridad de nuestros hijos. Muchas gracias. Este litigio es además muy estratégico. Toco algunos puntos que se abordaron en estas 2 horas. Este litigio es muy estratégico porque resalta las cosas que estamos haciendo bien y que debemos de seguir haciendo en aduanas, en regulación de importaciones de armas, en procuración de justicia. Hay cosas que se están haciendo bien y se podrían hacer mejor. Qué bueno que podemos discutir de eso. Y eso me lleva a referirme a lo que mencionó el maestro Rodríguez Sánchez Lara. Hay muchas cosas que desde la Cancillería, y considera el maestro Alday, no podemos decir. La diplomacia nos impide referirnos a asuntos domésticos, a legislación doméstica, a supremacismo blanco. Hay foros más discretos donde lo podemos decir, pero la academia sí lo puede decir. La sociedad en general puede decir, no solo están matando a mexicanos, se están matando entre ustedes. Pero eso yo no lo puedo decir. Pero los demás sí. Bienvenidos más foros, más publicaciones, más discusiones, más relación entre académicos y académicas mexicanos y de otros países. Centroamérica sufre
una situación similar. Haití, Jamaica, Guatemala. Las armas generan migraciones. Y esos son elementos que se pueden discutir mucho. Y las empresas demandadas, y somos muy cuidadosos en cómo decimos las cosas, porque nos están grabando. Y todo lo que digamos lo utilizarán tanto en la narrativa, para como atacar el carácter moral, como en el litigio. Dirán, Celorio, usted dijo en un momento que esto estaba pasando. Sí, pero la academia puede hacer otros señalamientos en la libertad que da la academia. Entonces, bienvenidos y cuenten de antemano a nombre de la Cancillería con todo nuestro apoyo. En estas semanas, después de la presentación del litigio, y quiero decir lo que me llenó de gusto personal y de orgullo como funcionario de este gobierno, del Estado mexicano, el respaldo de toda la sociedad, pero también me llamó mucho la atención las críticas. Algunos ya anunciaban que vamos a perder. Bueno, o sea, si pudiera yo decir como litigante que vamos a perder o ganar un asunto, pues quizás estaría en un despacho ganando mucho dinero. No es así. No se puede anunciar si vamos a ganar o perder. Lo que sí podemos asegurar es que vamos a pelear hasta las últimas instancias para defender nuestros argumentos. El señalamiento de que México hace o no hace, y aquí, doctora, tiene usted razón, hay una posibilidad de una negligencia contributoria, es decir, el demandante hace o ha dejado de hacer acciones que resultan en el daño o contribuyen al daño que está señalando contra los demandados. Pero aquí la cuestión, y ahí viene la sofisticación de la demanda. La demanda no es contra la violencia armada. La demanda no es contra el tráfico ilícito de armas. La demanda es contra conductas, acciones y omisiones negligentes en las cadenas de distribución en el comercio de armas en los Estados Unidos que contribuyen al tráfico ilícito y a la violencia armada en México. Y ahí, en la negligencia en las cadenas de distribución, el gobierno de México, las mexicanas y los mexicanos tenemos cero responsabilidad. Y concluyo agradeciendo otra vez por esta gran experiencia. Y me da mucho gusto que quede grabada porque cuando se quiera recurrir a los elementos discutidos nos va a ayudar mucho para trabajar en nuestra demanda. ¿Qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? Es un señalamiento recurrente. Es un tema muy importante, Marco, y gracias por traerlo a la mesa y qué bueno, y sigamos platicando sobre esto. Otro de los efectos positivos de este litigio estratégico es que nuestras Fuerzas Armadas conversan cada vez más con nosotros, la Cancillería, con la Fiscalía, para mejorar las cosas que ya se están haciendo bien y explorar otras que se deben de hacer. Hay un canal regulado para importar armas. Hay una presentación de resultados e informes en el Convenio de Comercio de Armas, el ATT, del cual Estados Unidos no es parte, México sí. Hay una serie de elementos para perseguir el mal uso de las armas. Hay un caso interesante, Hellec & Koch, de Alemania. Estas armas, algunas de las armas exportadas legalmente a México fueron utilizadas para un incidente, me parece, Ayotzinapa. Y hay un juicio y penalidades en Alemania contra los exportadores. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si hay un mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y procuración de justicia para la venta legal, la exportación, importación legal de armas, por qué no lo habría para la venta a particulares en los Estados Unidos? La demanda del gobierno de México también no es contra la segunda enmienda, no es contra los Estados Unidos, sí es por un comercio de armas transparente, con rendición de cuentas, y que sea regulado en la medida de que no facilite su tráfico ilícito y la violencia armada en México y en otros países. El tipo de armas, el poder de fuego del Estado mexicano. Uno piensa en los bobbies ingleses que traen una macana nada más. Yo quisiera ver a nuestras Fuerzas Armadas con un menor poder de fuego. ¿Pero qué es lo que pasa? Que las organizaciones del crimen organizado tienen un poder de fuego elevadísimo. Tienen un acceso indiscriminado a las armas desde los Estados Unidos.
La reacción del Estado en el monopolio del uso de la fuerza, pues tiene que ser superior para garantizar la seguridad humana de las personas. ¿Y quiénes ganan en este problema? Las empresas que fabrican, distribuyen y venden armas. Porque la misma empresa que le vende armas a las Fuerzas Armadas mexicanas es la misma que le vende a un particular en una de las más de 10,000 tiendas en la frontera sur de los Estados Unidos. Quien gana son las empresas a quienes estamos demandando. Quienes mueren y sufrimos somos los mexicanos. Hablemos de la responsabilidad de las empresas y de la violación de los derechos humanos en las que incurren. Muchas gracias por esta oportunidad. Aprecio mucho y estoy a su disposición porque estas demandas de todas ustedes y de todos nosotros. Muchas gracias, maestro Celorio, por haber dado las conclusiones de este seminario. Pasaríamos a nada más remarcar que la importancia de este seminario reside en sumar esfuerzos de científicos sociales, antropólogos, pero sobre todo juristas de nuestra universidad para aportar análisis que demuestren la solidez de los argumentos expresados en la demanda y sobre todo darle fuerza moral. Agradecemos mucho a Jorge Martínez Falcón y a Diego Flores de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el apoyo y la coordinación de este panel, así como a la Facultad de Derecho, y procedo a leer la semblanza del maestro Daniel Millán, quien va a dar las palabras de clausura en nombre del canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y posteriormente tendría la palabra final el maestro Muñoz de Cote de la Facultad de Derecho de la UNAM para hacer la clausura formal. El maestro Daniel Millán Valencia es comunicólogo e internacionalista con amplia experiencia en medios de comunicación y diplomacia pública. Es licenciado en comunicación por la Universidad Nuevo Mundo, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex en Reino Unido. Ha sido reportero, editor, articulista y colaborador en diversos medios, así como docente en distintas universidades nacionales y extranjeras. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeña como el jefe de oficina del secretario de Relaciones Exteriores. Su reciente nombramiento tiene como objetivo fortalecer el trabajo coordinado de las diferentes áreas sustantivas de la Cancillería y promover los intereses del Estado mexicano, así como de las y los mexicanos en el mundo. Anteriormente, Millán Valencia ocupó el cargo de Director General de Comunicación Social. Previamente se desempeñó como Director General en las oficinas del secretario, así como Director General Adjunto de Información Internacional. Adelante con sus palabras de clausura, maestro Millán. Le agradezco mucho la participación, maestra Haas. Saludo con mucho aprecio y reconocimiento a todos los colegas que nos están siguiendo, a los directivos distinguidos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los colegas funcionarios de otras dependencias, de nuestra propia casa, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido un placer para nosotros, ha sido un inmenso placer, ha sido muy enriquecedor el haber participado en este seminario en los últimos 2 días. Quiero trasladarles a nombre del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien ahora mismo está en Nueva York, un agradecimiento hondo y sentido a la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. El canciller tiene gran aprecio por la UNAM. Hemos trabajado cerca. Él lo hizo desde que era jefe de gobierno y recientemente lo hicimos también en la pandemia con el rector Grau en la iniciativa Juntos por la Salud. Esta nueva colaboración con la UNAM, particularmente con su Facultad de Derecho, nos ha aportado, nos ha permitido dar a conocer las acciones legales emprendidas por nuestro gobierno a nombre del Estado mexicano, que tiene como objetivo pues buscar la pacificación de nuestro país y sociedades más justas. En estos 2 días no solo hemos dado a conocer de la mano de expertos como nuestro querido consultor Alejandro Celorio y su equipo, de qué trata la demanda, por qué es inédita, por qué es única, por qué le tenemos fe, sino también hemos aprendido de los expertos, de ustedes, de los expertos legales, de las asociaciones civiles que han participado en esta
en esta ocasión, en este seminario, visibilizando la problemática desde diversos enfoques, haciéndonos aún más sensibles de lo que es la violencia generada por las armas de fuego traficadas ilegalmente, la mayoría desde Estados Unidos, y el daño tan profundo que provocan en nuestra sociedad. De la mano bajo el liderazgo del canciller Ebrard y con la acción pues, de los funcionarios de la Cancillería, del consultor jurídico, de los diferentes subsecretarios, con el apoyo muy especial de Diego Flores y Jorge Martínez Falcón, la Cancillería está trabajando en todos los planes. Lo hacemos a nivel bilateral con Estados Unidos y con otros países, a nivel hemisférico en el seno de la OEA y de otros mecanismos, y a nivel global, con esta agenda, luchar contra el cáncer de la proliferación del tráfico de armas de fuego. Quiero comentarles, anunciarles que esta noche el canciller Marcelo Ebrard pronuncia en la alta tribuna de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York un discurso que posiciona el sentir del Estado mexicano, y ahí el canciller, entre otros temas, entre la defensa del multilateralismo, un llamado a una acción más decidida en la lucha contra la pandemia. Ahí en ese mismo foro también va a llamar a la comunidad internacional a luchar contra este cáncer, el tráfico de armas. Esta también va a ser una prioridad de nosotros, de la Cancillería, durante la próxima presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que empieza en noviembre. México durante este año y el próximo es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ahí vamos a estar con la agenda que nos interesa a favor de la paz y seguridad internacionales. Y uno de los temas va a ser este de luchar contra el tráfico de armas ligeras, que le llaman, aunque no son tan ligeras. Solo me queda agradecer, decir muchas gracias a la UNAM, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todas las organizaciones que participaron. Queremos seguir trabajando con ustedes, queremos aprender de ustedes y queremos enriquecer el trabajo que hacemos con su conocimiento, con su acompañamiento y con su expertise. Así que muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestro. Tiene la palabra final para la clausura formal el maestro Muñoz de Cote, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, María de Haas, muy amable por esta conducción el día de hoy. Por instrucciones del señor director, me da el gran honor de cancelar, de terminar, dar por terminado este evento. Pero no lo voy a hacer porque tengo ya la garganta mal, y no lo voy a hacer por lo siguiente. Tuvimos un conversatorio con el embajador Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, y pidió que los profesores del Seminario de Derecho Internacional y del Colegio de Profesores le apoyáramos en opiniones y estar abiertos en intercambio de notas y de comentarios y reflexiones, y lo hemos hecho. Y ahora me pide el señor director presente aquí que dé terminada el simposio. No lo voy a hacer por la sencilla razón, no solamente de la voz, sino de que va a estar abierto este intercambio de comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los dos Alejandros, con el ministro Celorio, con el ministro Alday, con la Universidad de Puebla, con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, y que constantemente, hoy en la tarde, mañana, el lunes, estemos en intercambio de opiniones. Estamos abiertos, como dijo la directora, la maestra Castañeda Rivas. Entonces, no nos despedimos, nos decimos hasta luego y un éxito estos 2 días de trabajo. Gracias, señor director.